saludarlos otra vez, saludarles, buenos días y pues bienvenidos de los que estamos. El tema para el día de hoy es explicarles un poco la simbología utilizada para la elaboración de diferentes diagramas que utilizamos en la parte de procesos. Entonces vamos a ver esos tipos de símbolos, lo que significa y dónde se aplican. También voy a dar un poco la referencia, ¿verdad? Para ir iniciando un poco con el uso de el programa Visio. Ahorita aquí lo voy a abrir completamente y les voy a explicar algunas fases de modo básico. Por aquello, ojalá que hayan podido descargarlo. Yo ahí creo que les había compartido un video para los que tienen una versión de Office reciente. Ya si tienen una más viejilla, pues creo que también ahí, si no me confirman, les había compartido para que lo puedan descargar de la nube mía. Pero bueno, la idea es irlo aplicando de manera dosificada para que puedan irlo conociendo de mejor manera. ¿Okay? Entonces, como les decía, pues vamos a aplicar lo que es la simbología, en este caso para lo que son los diferentes diagramas de flow, diagramas de procesos, perdón. Vamos a ver algunos símbolos que me van a representar diferentes actividades. Estos que vamos a ver ahora, que vamos a explicar, no son los únicos, existen muchos más, pero vamos a ver eso de manera básica, de manera introductoria, y pues ya luego cuando uno tiene un poquillo más de práctica y sabe de algunos otros símbolos, pues los puede ir aplicando, ¿verdad? Si por A o por B yo empiezo a llenar mucho la simbología de entrada, y pues se les va a confundir. La idea es que pues lo vayan asimilando de manera tal de que pues estos primeros símbolos los vayamos adaptando a nuestro, entre comillas, vocabulario. Ok, entonces habíamos visto en la clase pasada que los procesos están compuestos de subprocesos, la mayoría de los casos, y de actividades. Todas esas actividades que me van a permitir a mí realizar en diferentes funciones dentro del proceso, de inicio a fin. Ok, entonces todas esas actividades son las que vamos a representar como símbolos, y pues ahí es donde cada símbolo me va a indicar un tipo de actividad que yo estoy realizando con respecto al proceso. Ahí me disculpan, me estoy terminando de tomar un poquito de café. Entonces vamos a ver esas actividades que están acá y algunas otras más, ¿verdad? Dentro de algunos diagramas. El primer símbolo que vamos a ver es el símbolo de operación, que se representa con un círculo, y pues dentro de la parte de proceso me va a indicar diferentes actividades, en este caso que se realizan para la transformación de la materia prima o de los insumos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, operación básicamente es alguna función manual que realizo dentro del proceso. También puedo realizar una actividad que se llama transporte, ¿verdad? No necesariamente con algún equipo de transporte, simple y sencillamente es trasladar un objeto, materia prima o producto en proceso de un lugar a otro, y se representa mediante esta flecha que va de izquierda a derecha, de mi izquierda a mi derecha, para ser más específico. Ahí los símbolos, perdón, no les dije, yo los puse con colores, ¿verdad? No necesariamente tienen que ir en ese color, simple y sencillamente fue como para que se viera más atractivo en la presentación, pero ahí van a ver que uno les puede cambiar el color o dejarlo tal y como sale en el programa. Otra cosa que no les dije, ¿verdad? También recuerden que podemos utilizar la regla de procesos que en algún momento les recomendé, donde pues ahí también vamos a tener la misma función,
de realizar esas actividades. Algunas las vamos a encontrar en la regla, algunas no, pero de igual manera, si no aparecen, igualmente las podemos hacer de manera geométrica. Como verán, son formas geométricas, así que pues no es nada del otro mundo. Esta actividad que tenemos acá, yo espero que sí se vea, tal vez aquí no escogí muy bien el color de contraste, es este triángulo hacia abajo, es un triángulo con la altura hacia abajo, que me representa cuando yo hago algún almacenaje o cuando se está guardando algún producto, o incluso también cuando tengo algún almacenaje temporal dentro del proceso, o sea, como alguna espera o algún almacenaje esperando a que exista espacio para continuar con el proceso. También tenemos este símbolo que me va a indicar retraso, o sea, se llama demora. Es como una D, en el cual me va a indicar cuando el proceso está detenido o cuando yo necesito hacer una espera, lo cual muchas veces significa parte del mismo proceso, como cuando necesito esperar a que la masa del pan crezca, ¿verdad?, mediante un proceso químico de la levadura. Entonces ahí yo necesito hacer una espera, entonces ahí es un retraso, una demora, el cual significa parte del mismo proceso. Y dentro del primer grupo que estamos viendo, vamos a ver, está este símbolo, ¿verdad?, el cual acá nos vemos identificados, que es un cuadrado, que significa inspección, cuando necesito hacer alguna comprobación, alguna verificación dentro del mismo proceso. Ok, este primer grupo que acabamos de ver se utiliza dentro de un tipo de diagramas, dentro de dos tipos de diagramas que ya vamos a ver. Repito, operación, transporte, almacenaje, demora e inspección. Igualmente se puede dar el caso, me voy a adelantar una diapositiva más, se puede dar el caso que exista lo que llamamos operaciones combinadas. O sea, cuando yo realizo dos actividades al mismo tiempo, o esas dos mismas actividades significan una tarea. Por ejemplo, tenemos acá el caso de operación combinada de inspección y operación. Eso quiere decir que yo estoy haciendo una inspección y una operación al mismo tiempo. Les pongo un ejemplo. Los procesos que realizan en RITEVE, cuando se va a hacer la verificación técnica, lo que ellos están haciendo es una verificación, pero al mismo tiempo también es una operación, porque es parte de sus labores, ¿verdad? Entonces, esas actividades se representan mediante una combinación de inspección y operación. También se puede dar el caso de un proceso combinado, el cual es transporte y operación. Por ejemplo, en lo que son pastas Roma, las pastas en algún momento necesitan ir eliminando la humedad, pero también las están transportando. Entonces ahí aprovechan el tiempo que se está eliminando la humedad y el transporte hacia un punto específico. Entonces ahí se están haciendo dos operaciones al mismo tiempo. Se está operando y se está transportando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí traté de hacer el material lo más vistoso posible para que lo podamos entender. Acá tenemos, ahora a partir de acá, son simbología que se utilizan en diagramas de flujo, lo que llamamos diagramas de flujo, que vamos a ver más adelante en su elaboración. Entonces, acá tenemos este símbolo que se llama decisión. Ese símbolo también lo pueden encontrar en la regla con ese mismo nombre, y es muy importante y es muy útil porque en él puedo hacer uso de actividades de corroboración, de verificación, para cerciorar de que el proceso se esté cumpliendo de la mejor manera. Como verán, tiene una salida que es sí y una salida que es no. Eso porque este símbolo corresponde a una pregunta. Normalmente dentro del símbolo vamos a encontrar una pregunta en el cual
tiene como respuesta sí o no, y dependiendo de, obviamente, de esa respuesta va a tener diferentes caminos. Algo muy importante, el diagrama de flujo inicia y termina con este símbolo, el símbolo de inicio y fin. En la regla lo van a encontrar con el nombre de terminador o terminator. No sé cómo llamarle a este símbolo, a esta figura geométrica, perdón, es como un óvalo alargado, el cual, pues como les dije, me va a indicar cuando inicio y cuando termino un proceso, mediante obviamente sus actividades de inicio y de fin respectivamente. Este es quizá el símbolo que más se utiliza en el diagrama de flujo, que es el símbolo de proceso. Ya aquí únicamente me va a indicar proceso. Perdón. Aquí está representado por un rectángulo. Este no es un cuadrado, es un rectángulo. Y ese también lo vamos a encontrar en la regla. En la regla aparece como proceso. Y también podemos usar este que se llama subproceso. Ahorita les voy a explicar cómo se puede utilizar, pero básicamente ambos son el mismo. Que nos quede claro, ¿verdad?, que este es un rectángulo, y el de inspección, que se utilizan otros diagramas, que fue el que vimos de primero, bueno, que fue el que vimos dentro de los primeros, este es un cuadrado. Si por A o por B no recuerdan la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo, por aquello, para que no se confundan, nada más me lo informan para explicarles. Ok, entonces acá, a diferencia del anterior, aquí sí yo puedo utilizar este símbolo tanto para operación como para inspección, porque aquí se está manejando lo que se utiliza para transformar y llevar a cabo el proceso de la mejor manera. Ahora tenemos este símbolo, que es el de entrada o salida. También está en la regla aparece como input y output. Perdón. Y va a querer determinar si es entrada o es salida mediante el conector. Ya vamos a ver los conectores. Por ejemplo, si el conector va del símbolo hacia el flujo, digamos que el flujo está de este lado, pues va a ser una entrada. Pero si el conector va a salir del flujo hacia el símbolo, pues me va a representar una salida. Entonces es muy importante también tener en cuenta la dirección de los conectores, o las flechas, como quieren llamarle. De hecho yo les llamo conectores. Entonces ahí se va a determinar si es una entrada o una salida. De la misma manera se utiliza dentro de este otro símbolo que se llama documento o documentación, que es también cuando o se genera un documento o necesito un documento para realizar el proceso. De igual manera, si el conector va del símbolo al flujo, pues es porque el proceso necesita el documento. Pero si el conector va del flujo a el símbolo, es porque se está generando un documento. En este caso normalmente podría ser un registro. También podemos hacer uso de lo que llamamos bases de datos, muy importante, ¿verdad?, dentro de los procesos, y es cuando yo accedo a un conjunto de archivos, ¿verdad?, que están en una base de datos. O sea, ya ahí no es un solo documento, sino que son varios documentos. Podrían ser videos, fotos, mismos documentos, etcétera. Y todo eso se encuentra dentro también de una base de datos. No les dije anteriormente, bueno, el de documento también está en la regla. Ahí está un poquito diferente, pero básicamente es el mismo. Se llama igual, ¿verdad? Se llama documento. Y este en la regla también es un poquito diferente, pero es la misma indicación. En la regla se llama online storage, pero es exactamente lo mismo. Me está indicando base de datos. Cambian un poquitito, pero no es tanto. Y pues bueno, si estamos trabajando de manera manual,
para conectar una página con otra, o sea, cuando yo termino una página y tengo que continuar con el flujo del proceso, puedo utilizar estos símbolos que son los que siguen: el de conector y el conector de llegada. El de conector es el que coloco al final de la página, y el de conector de llegada al principio de la siguiente, para conectarlas y saber que el proceso continúa con estos conectores. También eso los pueden encontrar en la regla. Como verán, el conector de llegada, que es este círculo, es un círculo más pequeñito que el de operación, y ahí en la regla pues se llama conector. Y este conector también lo van a encontrar como off page connector, o sea, terminación de página. Son nombres un poquillo diferentes, pero a final de cuentas significan lo mismo. Ok. Y para terminar un poco con los símbolos, para los que vamos a ver en esta semana, tenemos este otro que solamente se utiliza en un tipo de diagrama, pero igual lo incluí para hacer la diferencia con el de almacenamiento. Este es un triángulo con la altura hacia arriba, a diferencia del de almacenaje. Este es hacia arriba y pues me va a indicar sostener, es cuando se sostiene algo con las manos. Y este lo vamos a utilizar en un diagrama que se llaman diagramas bimanuales. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Esos son los símbolos que pues vamos a utilizar de entrada, ¿verdad? Operación, transporte, almacenaje, demora, inspección, decisión, inicio, fin, transporte, inicio, fin, proceso, ingreso, salida, documentación, bases de datos, conector de llegada, conector de salida y sostén. ¿Okay? ¿Alguna pregunta que no les haya quedado claro con alguno de esos símbolos que acabamos de ver, que acabo de explicar? Ahora bien, importante, para unir esos símbolos dentro de un flujo, cuando yo hablo de flujo me refiero a cómo se va comportando el proceso, vamos a utilizar conexiones. Hay diferentes tipos de conexiones, pero bueno, las más utilizadas son estas son las que tal vez vamos a utilizar con más frecuencia. Tenemos la conexión directa, eso porque el flujo va de arriba hacia abajo, entonces tenemos el punto de partida y el punto de llegada, y aquí vemos que la conexión tiene esa dirección, de arriba hacia abajo. También podríamos utilizar una conexión con unión. Eso es cuando hay dos actividades que se unen, entonces yo las puedo unir directamente dentro de una conexión. Pero podría darse el caso de que esa unión no exista, o sea que en vez de que se una, continúe o siga hacia otra actividad. Por ejemplo, acá pasa es que no se ve. Si yo lo agrando mucho no se va a ver mucho también, pero si ustedes lo tienen dentro de su pantalla, tal vez sí lo van a observar mejor. Aquí lo que hay es un salto, o sea, aquí viene la línea, salta y continúa. Eso es lo que eso es lo que hay aquí. Eso lo que quiere decir es que no se está uniendo, o sea, pasa por ahí porque no tiene ni modo, pasa porque tiene que pasar, pero no está indicando que hay unión. O sea, simple y sencillamente lo estoy saltando para que no haya confusión. Y también podría darse el caso de que la línea venga y se divida en diferentes rutas, continúe en diferentes rutas bajo diferentes circunstancias. Y aquí muy importante, este es el que vamos a utilizar dentro de el símbolo de decisión. Recuerdan que el símbolo de decisión tiene dos salidas, sí y no. Cuando la salida es no, va a tener un regreso, normalmente o casi siempre va a tener un retorno, para poder resolver ese proceso. Ya lo vamos a ver en un ejemplo que voy a hacer más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Están muy calladitos. Un día me dan ganas de hacerles como un examen así sorpresa en vivo.
viendo lo callados que están. No sería mala idea. Bueno, los diferentes diagramas que podemos usar, hay muchos más, ¿verdad? Pero en entrada vamos a explicar estos que están acá. Estos últimos tal vez no son tan usados, o son usados en diferentes circunstancias, pero de igual manera vamos a hacer la aclaración. Los 5 primeros símbolos que vimos, por eso los puse de primeros, son los que vamos a utilizar en estos dos tipos de diagramas que vamos a explicar. El primero de ellos es el diagrama de procesos de operación. Como verán, pues utiliza esos 5 símbolos que vimos al principio: el de operación, el de inspección, transporte, almacenaje y demora. Y yo los ubico de manera tal de que son verticales, pero uniéndose. Voy a hacer un poco acá la aclaración. Ahí. Esto es porque dentro de un proceso yo tengo diferentes secciones o diferentes ámbitos de ensamblaje. Por ejemplo, para ensamblar una bicicleta hay una parte que hace las llantas, hay otra parte que hace las cadenas, los frenos, y otra parte que va ensamblando toda la estructura completa. Pero en algún momento todas esas actividades se unen unas con otras. Entonces este diagrama es el que me sirve para poder identificar no solo las tareas, sino cómo se unen unas con otras para poder ensamblar el producto final. Algo así como este ejemplo que está acá, ¿verdad? Donde tengo 3 actividades que se unen para poder formar una completa. Esto lo tengo acá porque yo lo había diseñado para las clases presenciales. Bueno, pero si ustedes quieren pueden realizar esa misma actividad acá, ¿verdad? A modo de ejemplo, aunque todavía no los vamos a hacer, ya más estamos haciendo la referencia a los tipos de diagrama, pues eso queda a completa libertad de ustedes. El segundo, que también utiliza los mismos símbolos, es el diagrama de flujo de proceso. Utiliza los mismos símbolos que acabo de explicar, que son los primeros 5 que vimos, pero de manera horizontal. Por eso están aquí, los coloco de manera horizontal en este orden. Esto porque el diagrama lo vamos a encontrar de esta manera. Denme un segundito, voy a darme esto aquí. Ok. Como verán, acá tengo los símbolos, ¿verdad? Esos 5 primeros símbolos que vimos ordenados acá de manera horizontal. Acá tengo la lista de las actividades, ¿verdad? Y cada una de esas actividades va a estar relacionada con el símbolo al que corresponde. Si es inspección, si son operaciones, en este caso si es transporte, como por acá, y luego las voy uniendo para analizar cómo se va comportando el proceso. Importante, acá la actividad de transporte, que es esta flecha que está acá en el centro, como me indica una distancia, o yo necesito aplicar una distancia, hay una columna destinada para distancia, para yo poder indicar cuánto es lo que se está moviendo con respecto en esa actividad. Si por ejemplo acá dice que se traslada el pan al horno, pues acá indico que se está desplazando una distancia de 1 metro. La entrega final, se establece una entrega final, ¿verdad? También dependiendo de la distancia que tenga hasta el punto de entrega. Esto nada más para dar referencia con respecto a la actividad de transporte. Ok, el diagrama de flujo, que es el que vamos a utilizar de mayor manera, este que está acá, ¿verdad? Y utiliza toda esta simbología. O sea, el resto de lo que no se utiliza en las anteriores. O sea, desde inicio, fin, procesos, documentación, entradas, salidas, bases de datos, decisión y los conectores de llegada y de partida.
Tal vez con el que vamos a utilizar más es el de proceso, ¿verdad? Porque es el que va a identificar al tipo de diagrama. Pero vamos a encontrar o vamos a ver algo similar a esto. No se apresuren con detallar esto. Esto es un proceso muy simple, ¿verdad? El de un huevo. Pero ahorita les voy a hacer un ejemplo más enfático. Ok. Este se los comentaba, ¿verdad? Que hay un símbolo que es exclusivo para este tipo de diagrama, que es el diagrama bimanual. Este es para ver, analizar e identificar los movimientos que se hacen con las dos manos. Y pues la simbología que vamos a utilizar son únicamente esos 4 símbolos: operación, transporte, demora y ¿verdad? Que es el que les decía que es exclusivo, el de sostener. Al final vamos a ver un detalle como donde aquí tenemos la descripción de la mano izquierda, acá la descripción de la mano derecha y la lista de actividades con respecto a los símbolos que se van identificando. Y acá yo voy viendo los movimientos que hace una mano en secuencia con los que realiza la otra mano. Aquí esto está erróneo, no sé por qué. Lo agarré de internet y este símbolo está, digamos, al revés. Vamos, para que lo tengan ahí presente. También no les dije, este diagrama es muy utilizado en la parte de seguridad industrial o salud ocupacional para poder identificar movimientos repetitivos improductivos. Por eso les dije, no todos son utilizados de la misma manera, pero sí es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque también tenemos el diagrama de hombre-máquina, para identificar las actividades que realiza cada operario o cada compañero o compañera con respecto a las máquinas que tiene a cargo. Porque muchas veces hay personas que tienen a cargo no una, sino 2 o más máquinas, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de lo que les dije la semana pasada, cuando las celdas de manufactura están compuestas por una sola máquina. Y los diagramas de grupo, que son para analizar lo que realiza cada departamento respecto a un proceso específico. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero ver en qué intervienen los departamentos, por ejemplo, de financiero, comercial y etcétera, con respecto a las órdenes de producción, pues entonces realizo este tipo de diagrama de grupo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, ahora a partir de acá voy a explicarles algunas cuestioncitas con respecto a Visio, ¿verdad? Ya esto de manera aplicativa. Entonces, si ya pudieron haber instalado Visio, travesearlo o lo que sea, pues excelente. Si no, acuérdense que todavía están ahí a tiempo. Yo puedo abrir un diagrama, en este caso voy a abrir un diagrama básico, ¿verdad? Para que simple y sencillamente me abra algunas cuestiones que les voy a explicar. Bueno, me va a abrir acá una hoja de trabajo y me va a habilitar algunos símbolos. En este caso los símbolos que me va a habilitar son formas básicas. Ahí podemos ver el cuadrado, el círculo, el triángulo, que pues me van a representar inspección, operación y almacenaje respectivamente. Algunos los vamos a encontrar con el nombre, algunos no. Pues ya es saber a cuál forma geométrica corresponde. Ok, la hoja que me habilita aquí, si yo no quiero que sea con esta orientación, o sea, horizontal, se lo puedo cambiar. Me voy aquí a diseño y le cambio la orientación a vertical. Aquí me lo cambio a vertical. Le voy a aumentar el tamaño acá. Vamos a ponerlo ahí pongámoslo ahí, está bien, a 90%. ¿Por qué? Porque las hojas yo normalmente las voy a trabajar de manera vertical. Otra cosa que pueden hacer es agregarle cuadrículas. Eso ya queda preferencia a cada quien.
yo me voy aquí a vista y le habilito cuadrícula. Me gusta que se vean con cuadrículas. Ok. También le puedo habilitar diferentes páginas. Aquí esto es un poco complicado. ¿Por qué? Porque aquí aparecen como páginas, pero realmente es lo que nosotros podríamos conocer como hojas, como en Excel, ¿verdad? Que tengo hoja 1, hoja 2, hoja 3, etcétera, para ver diferentes diagramas. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo acá en la página 1, al final de la página 1, yo termino el proceso y quiero continuar, él ya solo me va a habilitar la segunda página. Pero me va a habilitar la segunda página en esta misma página 1. Por eso es que les digo que es un poco enredado, pero tómelo como que si esto de acá fueran hojas. ¿Por qué? Porque yo le puedo agregar una hoja. Yo le digo que me agregue una segunda hoja y pues voy a tener página 1 y página 2, pero eso es como para tener diagrama 1 y diagrama 2, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar eso ahí. Y dejémoslo ahí. Voy a quitar eso. Y los símbolos que tal vez vamos a utilizar más son los símbolos de diagramas de flujo básico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a irnos acá a más formas, y en más formas vamos a irnos a diagramas de flujo para solicitar formas de diagramas de flujo, y vamos a buscar los básicos, pero los de flujo básicos, para que me habilite los que en su mayoría vimos acá. Ahora sí me habilita el símbolo de proceso, el de decisión, el de inicio, documento, entrada, salida, base de datos, etcétera. Entonces aquí ya estoy un poco más configurado. Igualmente, si quieren volverse a los que estaban antes, están acá. Conforme yo vaya abriendo formas, todas se me van a ir habilitando acá. Simple y sencillamente las habilito y me devuelvo y las escojo. Por ejemplo, yo sé que hay unas formas que me pueden interesar acá, en estas formas de SDL. Yo lo habilito y se me habilita acá, y ahí puedo encontrar algunas interesantes, ¿verdad? Los de páginas de referencia, páginas de conector, y de documento múltiple, o sea, cuando realizo más de un documento. También el de documento solo, pero ese también lo puedo encontrar en el que habilité antes. Como recordarán, para iniciar, vamos a iniciar con el símbolo de inicio y fin. Cuando ustedes arriman un símbolo acá a la hoja y lo hacen centrado, alineado al centro, el mismo programa les va a indicar que ahí está alineado. Entonces ahí me conviene para yo ir acomodándolo bien bonito. Okay, entonces voy a hacer esto acá un toquecito nada más. Cuando yo voy agregando símbolos y yo tengo una distancia predeterminada, al agregar un tercer símbolo me va a indicar esa misma distancia por aquello que yo quiera seguir conservando. Entonces ven, acá yo voy agregando el símbolo y ahí me conserva esa misma distancia. Ok, ven qué bonito. Y ahí puedo ver cómo se van habilitando esas distancias conforme voy agregando simbología. Ok, ahora para conectarlas vamos a hacer uso de la herramienta de conector. Una vez que yo seleccione la herramienta de conector, lo único que puedo hacer es conectar. O sea, a partir de que yo selecciono conector, únicamente puedo conectar. Y cuando yo me arrimo a un símbolo, se me van a habilitar los puntos de donde yo puedo conectar, desde donde yo puedo conectar, perdón, hasta donde puedo conectar. O sea, desde, en este caso acá, si quiero conectarlo de abajo con, se me van a habilitar, por decirlo así, lo que llamamos aristas. Normalmente son 4.
algunos tienen un poco más, pero son los 4 puntos cardinales. Entonces, ven, ahí yo lo único que puedo hacer es conectar, no puedo hacer nada más que conexión. Para deshabilitar la conexión nada más me voy a puntero y listo. ¿Qué es lo grandioso de la conexión? Bueno, lo grandioso de la conexión es que aunque yo mueva un símbolo que ya está conectado, esa conexión va a continuar ahí. Si por ejemplo, vean que yo muevo este símbolo acá, la conexión va a quedar tal y como yo la hice al principio. De abajo, arriba y de abajo, arriba. No importa hacia donde yo mueva el símbolo, va a continuar conectado de la misma manera. Y luego, recuerden que el proceso de decisión tenía un sí y un no. A eso es a lo que me refería cuando hablamos de un retrabajo. La decisión llega, tenemos una pregunta, normalmente, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, si esa respuesta es sí, continuamos con el flujo de arriba a abajo. Y si es no, pues necesito remediar. Por ejemplo, vamos a colocar un subproceso que es revisar. Entonces, al revisar, ya yo me cercioro de que todo cumpla, me devuelvo al flujo y continúo. Si aquí, cuando llegamos acá a esta decisión, la respuesta sigue siendo no, pues aquí va a continuar hasta que eso se remedie. Esto es lo que llamamos un retrabajo, ¿verdad? Utilizado en esta simbología de la decisión. Y para terminar, lo que les decía de el símbolo de documento o el símbolo de entrada o salida, vamos a poner los dos ejemplos igual. A ver. Si por ejemplo utilizamos el símbolo de documento o el de entrada-salida y tiene esta dirección, o sea, del símbolo al flujo, pues es porque está ingresando. Por ejemplo, acá estamos hablando de que podríamos ocupar un manual, ¿verdad?, para realizar el proceso, o le estamos ingresando materia prima al proceso. Pero si este símbolo fuera al revés, perdón, la conexión fuera al revés, aquí ya no podríamos hablar de esto. Aquí tal vez podríamos hablar de que en vez de un manual sea un registro y que en vez de materia prima sea sobrante. Esto porque ven que la dirección va del proceso al documento, o sea, está generando un documento, o del proceso a la salida, que podría ser un sobrante. Ahí yo lo que hice fue que le cambié el color a las flechas. Eso lo pueden hacer, nada más lo seleccionan y lo cambian. Igualmente, si no están contentos con esos colores, se pueden ir aquí a diseño, y en diseño pueden encontrar diferentes diseños. Por ejemplo, pueden encontrar este de acá y ahí se los va a cambiar. Eso ya va a quedar a gusto de cada persona. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Consulta?
Ahí van a encontrar una prueba bastante simpática para esta semana, ¿verdad? De toda esta simbología que acabamos de ver. Si por A o por B no han podido descargar el vicio, ahí me confirman si yo lo compartí, porque me parece que yo lo había compartido, ¿verdad? Pero si no, me recuerdan y nada más ahí les... Claro, el vicio que yo comparto es una versión un poquillo más vieja, ¿verdad? Entonces ahí no va a ser la misma que la 2019, que es la que está en el video. Profe, si puede la vuelve a compartir, porfa. Ok. Ok, perfecto. Lo dejo por acá. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Eso porque les va a servir, ¿verdad? Para la parte práctica. La parte práctica no tiene mucha evaluación. Simplemente, o sea, sí tiene, pero al final del módulo van a tener ahí una opción para puntos extra, que pues va a estar conformado precisamente por este tipo de actividad. Ok. Bueno, entonces voy a buscar por acá el enlace para que volver a compartírselos. Creo que ya lo había hecho, pero no importa, lo vuelvo a hacer. Y para que lo puedan descargar. El video también voy a volver a compartirlo, pero el video es un video que está en YouTube. Un chaval ahí que explica cómo descargarlo, pero en versión 2019. Que es esta que yo tengo acá en la computadora. Ok. Entonces, bueno, estaríamos finalizando acá la clase. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto. Y pues ahí les queda el examen. Ahí van a ver que es un examen bastante gracioso para que lo puedan realizar esta semana.